¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerlo? Y comenzamos un programa más de Conocerles Todo. Como siempre nos encontramos con Charlie y con Aitor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Hola, Esther. Muy contentos de estar aquí nuevamente con vosotros y con la audiencia que nos está escuchando. Muy buenas, pues yo también muy contento. Un día más aquí en Conocerles Todo. Vamos a tocar un tema... No sé cómo definirlo. ¿Caliente? Muy caliente. Nunca mejor dicho. El tema más caliente de toda la Biblia. Sí. Sí, porque hoy vamos a hablar de... El infierno. El infierno. Sí, sí. Del infierno. Bueno, y para empezar, ¿a vosotros qué os parece la idea del infierno? ¿Qué es el infierno? Porque creo que todos tenemos la idea un poco de, ¿no? Algo que está como debajo de la tierra con tridentes, calderos y demonios por ahí. Incluso sabiendo que la Biblia no es esa la imagen, no es esa la imagen que da y que ahora durante el programa lo veremos, es verdad que cuando pienso en el infierno lo primero que me viene a la cabeza es ese concepto de lugar terrible, ¿no? Lleno de fuego, con Satanás ahí con un tridente y sufrimiento gente absoluto. Sufriendo, sí. A ver, la palabra infierno no está en la Biblia, viene del latín. Y yo lo que sé o lo que he escuchado es que el infierno es un lugar, ¿no? Donde hay fuego y la gente está pagando por sus pecados, por sus culpas. Un lugar de sufrimiento que incluso muchas personas piensan que es eterno y le tienen mucho miedo también de llegar allí, ¿no? Un lugar de castigo, ¿no? De castigo, de tortura. De tormento, sí. Y bueno, algunas denominaciones o religiones cristianas creen en este lugar como un lugar que existe, que es real y que incluso existe en este momento, que hay un infierno ahora mismo y que hay personas que están ahí y que incluso se podrían sacar de allí a través de oraciones, plegarias, para que no sufran más, ¿no? Esa es la idea más o menos que yo tengo de lo que he escuchado de algunas personas que creen en el infierno, pero la Biblia nos habla de otro concepto, de otra idea que es mucho más acorde con el Dios que creemos, en que creemos. Corremos mucho peligro cuando creemos lo que los demás nos dicen, que la Biblia dice, ¿verdad? Sí. Que cuando lo estudiamos por nosotros mismos. Si estudiamos la Biblia por nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que, como muy bien dice Charlie, la palabra infierno no existe y el concepto de infierno es muy diferente, muy distinto en el tiempo, en el lugar, en la duración, en el propósito, en todo. O sea, es muy diferente lo que la Biblia dice a lo que nos han contado, ¿no? Vamos a introducirnos un poquito acerca del infierno en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el Nuevo Testamento. ¿Cómo se define el infierno en el Nuevo Testamento y en qué momento se da? ¿Es algo que ya está o es algo futuro? A ver, Jesús, en algunas de las parábolas que contó o de los mensajes que dio, habló de un lugar, ¿no? Que se traduce como infierno en el Nuevo Testamento, en el castellano. Y esta palabra viene del griego Gehenna, que pues era un lugar que según los griegos era un lugar de tormento, de fuego. Y Jesús dijo que este lugar se refiere al castigo de los impíos con fuego al final del milenio. Sí. Así que es al final del milenio, no está ahora mismo vigente. Sí. Jesús advirtió sobre el castigo del infierno de fuego y lo podemos encontrar en Mateo 5:22 y el 18:9. También dijo que Dios puede destruir el alma y el fuego en el infierno en Mateo 10:28, pero no hay ningún indicio de un tormento eterno. E incluso la imagen del fuego que nunca se apagará o del fuego que no puede ser apagado, que lo vemos también en la Biblia, no significa que el castigo durará para siempre, sino que nada puede impedir que finalice su obra de destrucción. Es decir, que Jesús, cuando habló sobre el infierno, usó elementos que se conocían en ese entonces para dar ejemplos, así como usaba las parábolas, de que al final las personas que eran injustas, que eran malas, que practicaban el pecado, que no se querían arrepentir, iban a ser por así decirlo, destruidas, o el mal iba a terminar y junto con el mal, estas personas que practican el mal. Entonces, hablaba de una destrucción del pecado
y también la destrucción de todo aquello que contiene pecado, haciendo justicia a su ley. Lo que va a ser eterno entonces no es el sufrimiento, no sé qué pensáis, no es el sufrimiento, sino que es la acción. O sea, nunca más van a volver esos impíos a la vida. Sabemos que hay una muerte primera, una muerte segunda, entonces la muerte realmente no es el final, hay una muerte después, que esa ya es definitiva. La primera no es definitiva, resucitarán algunos, ¿no? Pero la muerte segunda sí es definitiva, es total, absoluta, y ya no va a haber vuelta atrás. Entonces ese fuego eterno es como que la consecuencia es eterna, ¿no? ¿O qué pensáis? ¿El sufrimiento es eterno o la consecuencia es eterna? No puede ser compatible, para mí no puede ser compatible un Dios de amor con un sufrimiento eterno hacia sus hijos, por más que hayan decidido rechazarle. Si Dios nos da libertad porque es amor, y cuando nosotros ejercemos esa libertad y decidimos no estar con Él, entonces Él nos castiga con un sufrimiento eterno, es como que no tiene ningún sentido, es incongruente. Ningún padre haría eso a un hijo, ¿no? Claro, cuadra mucho más, tiene mucho más sentido el hecho de que la palabra eterno se refiera a eso, a que la destrucción, a que la consecuencia, ¿no? consecuencia de la destrucción sea eterna. Sí, a mí me recuerda esto, hablando de destrucción, al diluvio, ¿no? No sé si os acordáis de esa historia. El pecado, la maldad de los hombres estaba llegando a límites horrendos, ¿no? Y entonces Dios tenía que intervenir para preservar una humanidad que no se destruyera a sí misma. Y fue que construyó, o mandó a Noé construir el arca, e invitó a todas las personas que aceptaran la salvación de Dios y que ayudaran a construir el arca y que se salvaran, ¿no? Pero tristemente, nosotros sabemos la historia, solo se salvó Noé y su familia, y los demás no quisieron aceptar este regalo de la salvación. Y fueron destruidos por un diluvio universal. Y me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro utiliza esta figura del diluvio con Noé para hablar también de la destrucción en el tiempo final. Y podemos encontrarlo en segundo de Pedro, capítulo 3, 6 al 7, que dice así: Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Hablando de Dios y Noé. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Aquí habla la versión viviente, nueva traducción viviente. Y me gusta mucho esa traducción porque explica un poco la razón, ¿no? de esta destrucción de las personas que no quieren vivir con Dios. Así como fue en el diluvio de agua, así también Pedro utiliza la expresión, si vamos un poco más al griego, el diluvio de fuego. Es decir, que la tierra fue purificada con Noé, con el agua, pero Dios prometió nunca hacerlo de nuevo, con agua. Ahora, en el tiempo final, cuando purifique esta tierra, será purificada con fuego. Y todos aquellos que no quieren vivir con Dios, que no quieren aceptar su salvación, sus caminos, estarán dentro de ese grupo de personas que tendrán que ser, por así decirlo, eliminadas para que haya un mundo o un universo donde solo reine la paz, la justicia y no exista ningún gramo de pecado. El amor. Sí. Luego vamos a ver la importancia que tiene eso, ¿no? Edom es una ciudad que aparece en la Biblia y de la cual se dice que fue totalmente destruida y que su fuego sigue ardiendo. ¿Cómo interpretamos eso a la luz de lo que acabamos de ver? Porque eso nos ayuda a entender. Lo que dice de Edom nos ayuda a entender. Sí. Por ejemplo, Isaías 64:10, ahí lo encontramos. Dice que el fuego de Edom no se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Y aunque dice que subirá el humo para siempre, ahora Edom es una ciudad que está completamente destruida y hay un montón de escombros encima de ella, ¿no? No está ardiendo, ¿no? No está ardiendo y el humo ya no sube. Pero sí, la consecuencia, como decía antes Aitor, la consecuencia Sí, sigue. una destrucción total, que es lo que pasará también en el tiempo final.
Bueno, sabemos que será para siempre, que tendrá un efecto eterno, que continuará sin interrupciones hasta que los impíos, incluido el diablo y sus ángeles, sean consumidos. Y yo no sé muy bien cómo podemos entender, este tema de los impíos. ¿Cómo lo entendéis vosotros esto? Porque es un poco complicado, ¿no? Decimos que es los que no... ¿Quiénes son los impíos? ¿No? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de impíos y de injustos? No sé, ¿qué os viene a la cabeza a vosotros cuando se habla de impíos, injustos? Los que van a ser quemados. ¿Todos los que no conocen a Dios? Porque hay personas que conocen a Dios aunque no lo conozcan. Antes hablábamos, antes de empezar el programa, y Charlie nos comentaba un poco, ¿no? Que como que hay una diferencia, ¿verdad?, entre injustos y perdidos. Sí, estábamos hablando acerca de las parábolas que contó Jesús, de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, por así decirlo. Y que dentro de esas 3 parábolas, el hecho de estar perdidos no significa que no puedan ser salvos. Además, cuando se encontraron tanto la moneda como la oveja, hubo alegría y fiesta en el cielo. Entonces, el hijo que, por así decirlo, se perdió, se alejó, tenía la oportunidad de regresar a la casa de su padre y alcanzar la salvación. Entonces, una persona que, por así decir, está perdida, no quiere decir que sea injusta o que no vaya a ser salva. Yo siento, desde mi perspectiva, que las personas injustas, aquellas que recibirán, por así decirlo, el pago de sus obras y la destrucción en el lago de fuego y azufre, serán aquellas que, como decía Pedro, que no quieren saber nada de Dios, que conociendo su mensaje, conociendo sus principios, conociendo su ley, conociendo el mensaje de amor que viene de parte de Dios, no lo quieren recibir y al contrario están en contra de Dios. Estas personas no pueden tener un lugar en el reino de Dios porque se rebelan contra Él. Porque no lo quieren. Porque no lo quieren. Entonces, como veíamos en otros episodios, al final su destrucción será misericordia, porque estar en un lugar de santidad, de amor, de paz, será un tormento para estas personas que se rebelan contra Dios de una manera exorbitante. Tiene que ver un poco también con el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable, ¿no? ¿Por qué es imperdonable ese pecado? Porque no quiero ser perdonado. Claro, no me puedes perdonar algo que no quiero ser perdonado, ¿no? Entonces, cuando el ser humano llega hasta ese punto de falta de amor y de falta de moralidad y de falta de todo, pues el Señor no puede hacer otra cosa, ¿no? Sí, a mí me gustaría aclarar, por si alguno de los oyentes hasta ahora está un poco confundido, como que no... alguno de los oyentes o alguno de los participantes. Sí, aquí presentes. Hacemos un recap. El infierno, como la Biblia lo presenta, o el lago de fuego, por ejemplo, Apocalipsis 20:14, 20:15, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, cuando alguien lee esto, se asusta, ¿no? Me van a lanzar a un lago de fuego, me voy a quemar, me voy a atormentar. Entonces, hay muchas religiones cristianas que creen que existe este lugar, que las personas que no aceptan a Dios van a acabar allí. De hecho, hubo un tiempo en el que se predicó este mensaje: si no aceptas a Dios, vas a acabar en un lugar de tormento por siempre. Y como que mucha gente fue manipulada, ¿no? para aceptar el mensaje de Dios por miedo. Pero según hemos visto hasta ahora, este lago de fuego y azufre, este infierno del que habló Jesús, se refiere a la última parte de este plan de salvación, en el que después del milenio, después de los 1000 años, las personas que no hayan aceptado a Cristo o al plan de salvación de Dios van a resucitar y van a estar del lado de Satanás, y descenderá fuego del cielo que los consumirá a todos, incluso a Satanás mismo, y el pecado será exterminado. Pero será un momento, no sé cuánto tiempo, pero no será algo eterno. Será un proceso por el cual se tendrá que pasar en la destrucción final. Es decir, ahora mismo no hay un lugar donde haya gente quemándose, gritando o sufriendo, sino que esto se ha dejado para
la tercera venida de Jesús, cuando destruirá el mal por completo, acabará el juicio, se verán los libros, se entenderá que aquellas personas que no fueron salvas fue porque realmente no aceptaron a Dios, no porque Dios haya sido injusto. Y cuando la justicia de Dios quede demostrada ante el universo, es donde se podrá efectuar este último momento, ¿no? del plan de salvación, donde se exterminará el pecado por siempre y viviremos por siempre felices, aquellos que hayamos aceptado al Señor. Entonces, que nadie se asuste, que nadie tenga miedo de que ahora hay un lugar, que la gente que se muere se va para allá y que no, eso no está pasando. Será para el tiempo postrero, ¿no? La tercera venida. Yo creo que esto cambia mucho, debe cambiar mucho la concepción que tiene una persona, ¿no? de esta elección que todos tenemos que hacer. Porque si tú decides no aceptar a Cristo, si tú decides que no quieres vivir tu eternidad con Dios, no es que vayas a estar sufriendo, es que vas a dejar de existir. Entonces no tienes que tomar una decisión por miedo a nada, ¿no? Tienes que tomar una decisión si es que quieres porque te apetece vivir con Dios y te apetece vivir de esa eternidad, de esa tierra nueva que Él nos promete. Pero no en la decisión no tiene cabida el miedo, no tiene que haber miedo. Y si os fijáis, cambia totalmente el concepto de Dios, ¿no? Dios es amor, no es un castigador y un ser que se divierte en el tormento. Esos son más bien los injustos, los que se divierten con el sufrimiento ajeno. Pero Dios no, Dios en ningún momento. Dios sigue siendo amor. Solo que el pecado, el sufrimiento tiene que tener un punto de inflexión, tiene que terminar en algún momento. Pero es lo que tú acabas de decir, no es un castigo, es si quieres estar conmigo, que yo soy la vida, vas a disfrutar durante toda la eternidad. Y Él nos asegura que merece la pena tomar esa decisión. Ahora, si no quieres tomar esa decisión, yo no te voy a castigar porque no hayas querido estar conmigo. Simplemente vas a dejar de existir. Claro, es que no hay vida fuera de Dios, que es la vida. No hay vida fuera de Dios. No el pecado y todo lo que esté fuera de Jesús y de su sacrificio va a dejar de existir. A mí se me ocurre, por ejemplo, una enfermedad, no sé, un cáncer o una cirrosis, que tú sabes que estás enfermo y sigues consumiendo alcohol. Sigues consumiendo alcohol y esperas, no sé, recuperarte, pero si estás consumiendo alcohol, eso no va a pasar. Al contrario, te vas a morir. Entonces siento que la destrucción del pecado con las personas que al final se posicionan de ese lado es una consecuencia final de las elecciones que tomamos. O sea, no es Dios que al final no ama a estas personas o no las quiere salvar. Es el curso de la historia, el fin lógico que tiene. Y ahora mismo el Señor nos está como quedando más tiempo. De hecho, es lo que dice la Biblia. El Señor no viene porque quiere que muchos más se arrepientan. Entonces, si creyéramos en un infierno ahora mismo de la gente que se está consumiendo, no daría parte a este amor de Dios. El hecho de que el Señor alargue este tiempo de espera indica el amor que nos tiene al querer que muchos se salven, que entiendan, que comprendan. Pero es verdad que hay personas que están obstinadas y por más que conocen, que se les ha hablado, que han vivido experiencias en su vida trágicas, su mente está tan cauterizada que no entienden el mensaje de Dios. Tenemos que tener claro también que hacemos mucho hincapié en que las personas estudien, nuestros oyentes, que estudien la Biblia por sí mismos, porque es muy peligroso fiarnos de lo que dicen los demás. Y tenemos que tener claro que durante mucho tiempo la religión se ha utilizado de forma política y que se ha manipulado lo que la Biblia dice. No era lo que la Biblia dice, sino lo que querían que dijera. Y entonces pues se daban, durante ciertos periodos de la historia, sobre todo en la época medieval, se concedían bulas, una persona podía hacer ciertas cosas para ganar el cielo, se podía pagar un sitio en el cielo, se asustaba a la gente con el infierno, era un método para asustar a la gente y que hiciera lo que los dirigentes querían que hicieran. Entonces el tema del infierno se ha desfigurado de una forma increíble, pero solo por eso, para dar miedo y para conseguir los fines que se pretendían, ¿no? Y tenemos que volver a la Biblia y estudiarla por nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo ahora y lo que esperamos que nuestros oyentes a partir de este programa hagan por sí mismos, ¿no? Sí, al final es
responsabilidad de cada uno. Es una cosa individual la decisión que vas a tomar. Cuando Dios abra los libros, ¿no? Y todos podamos ver las razones por las que fulanito está o fulanito no está, pues será porque esa persona en particular ha tomado una decisión en su vida y de nada sirve entonces lo que nos hayan podido contar o lo que hemos podido oír. Es una cosa que tenemos que tomarnos como responsabilidad personal y decisión personal y saber la relevancia que tiene en la eternidad para poder decidir algo o vivir en consecuencia con realmente lo que queremos. Habéis nombrado o hemos nombrado varias veces lo de aceptar a Dios. ¿Qué es esto de aceptar a Dios? O sea, para ser salvo, para no ser un injusto, para no ser destruidos, tenemos que aceptar a Dios, que es la fuente de la vida, tiene toda la lógica. Pero ¿qué es para vosotros en la práctica? Vale, yo quiero ser salvo. Esto de aceptar a Dios, ¿cómo va? ¿Qué tengo que hacer? Me encanta que hagas esa pregunta porque muchas veces dentro de la iglesia, los cristianos, hablamos con términos que nosotros entendemos o que hemos oído toda la vida, pero me gusta que lo intentemos traducir un poco, ¿no? Vale, ¿en qué se traduce eso en el día a día, en algo práctico? ¿Qué significa aceptar a Dios? Difícil respuesta. ¿Qué pensáis? ¿Qué es para vosotros? Para mí, personalmente, como yo lo entiendo, aceptar a Dios es pues intentar vivir teniéndole presente en mi vida e intentar parecerme más a Jesús. Sí. Sí, aceptar que la forma en la que Jesús vivió y que la forma que propone la Biblia es la mejor forma para que haya armonía en el mundo y para que yo pueda vivir con felicidad. Sí, para mí aceptar a Dios así en términos más coloquiales es como formar parte del equipo bueno. Es como si hay dos equipos, no pueden haber más, el bueno y el malo, ¿no? El de Dios y el de Satanás. Y un equipo bueno con Dios, un equipo que trata de hacer el bien a los demás, un equipo que ama, un equipo que ayuda, un equipo que trata de vivir una vida coherente, ¿no? Con el Dios que cree. Hay muchas personas que, aunque no asisten a ninguna iglesia, yo creo que pertenecen al equipo de Dios, que hacen el bien, que aman a su prójimo, pero quizás les falta conocer un poquito más de la Biblia, ¿no? Conocer un poquito más de este Dios. Y como dice Romanos, el capítulo 2, que hay mucha gente que, por así decirlo, no guarda la ley, pero al hacer las cosas de la ley son ley en sí mismos y su conciencia los justifica de lo que están haciendo. Di el texto para que puedan estudiarlo nuestros amigos en casa. Romanos capítulo 2, versículo 13, 14, 15 y 16. Por ejemplo, el 14 dice: cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, que Dios nos ha puesto en nuestro interior, en nuestra conciencia, ese poquito de moralidad, ese poquito de Él, que nos hace entender que cuando matamos a una persona estamos haciendo algo malo. Entonces yo pienso que aceptar a Dios es aceptar su camino, aceptar su forma de ser, su manera de vivir, que se basa en el amor, ya que el amor es también la base de la ley de Dios. Y cuando tenemos el amor, estamos cumpliendo la ley. Y al cumplir la ley, pues estamos siendo justificados a través de lo que Jesús ya hizo por nosotros. No de forma obligatoria, con exigencias, sino porque formamos parte del equipo de Dios y Él nos ayuda a ganar esta pelea o este partido, ¿no? Lo hemos tratado alguna vez, pero yo creo que es un tema muy importante porque a veces sufrimos por las personas que a lo mejor no han podido conocer a Dios, han tenido esa conciencia en su ser, personas a lo mejor que quieren ayudar a los demás, que aman a los demás, pero a lo mejor la imagen que les hemos presentado de Dios ha sido una imagen tan distorsionada, pues un Dios castigador, un Dios malo, un Dios cruel, un Dios... No han conseguido comprender a Dios porque tal vez los cristianos no se lo hemos presentado bien. De hecho, el mismo Gandhi decía, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos, ¿no? Él admiraba a Jesús, pero los cristianos a veces, tristemente, dejamos mucho que desear. Entonces, Dios va a ser justo. Elena de White, que para nosotros es
es una escritora inspirada por el Señor, ella lo dice, ¿no? Ella dice que Dios juzgará conforme a la luz que tenemos cada uno, así que la responsabilidad que tenemos los que conocemos la luz es mucho mayor. Hay personas que a lo mejor, no sé, viven en lugares inhóspitos que no han podido conocer al Señor, o personas, pues como decíamos antes, personas que a lo mejor lo han conocido, pero lo han conocido mal porque se lo hemos enseñado mal. ¿Esas personas no serán salvas? ¿Qué pensáis? No han podido conocer a Dios. Solamente quien conoce aceptar a Dios, ¿cómo vas a aceptar a Dios si no has conocido a Dios? Entonces, ¿no son salvas? No, bueno, a mí me gusta pensar en un Dios misericordioso que quiere que todos se salven. Y no sé, no me imagino una persona de las que serán salvas y que estarán en el cielo diciendo, pero ¿tú qué haces aquí? Tú debías estar allá afuera. No, siento que ese es un pensamiento egoísta. Y creo que lo que Dios quiere es que todos nos salvemos y que conforme a lo que podamos predicar, compartir, aceptemos este llamado, esta invitación. Como tú has dicho, Esther, hay personas que no conocen. O, por ejemplo, cuando yo trato de dar un estudio bíblico, cuando conozco a una persona que está interesada en las cosas de Dios, o cuando llamo por teléfono ahora con las campañas digitales, no le digo, pues si no aceptas este estudio te vas a quemar en el lago de fuego. Tienes que firmarlo luego. Sí. No, uno empieza con lo básico, ¿no? El amor de Dios, con el sacrificio de Jesús. Y estas personas poco a poco van comprendiendo las enseñanzas. Pero si no nos diera tiempo de ver todas las lecciones, yo siento que Dios tomaría en cuenta lo que sabe. Y al final Él será el que decide. Yo no soy ninguna persona para decidir quién se salva o quién no. Yo me alegraría mucho de ver a muchas personas que se salvan por el amor de Dios y por la misericordia, que muchos que criticando a los que están allí. Por ejemplo, los niños que no han llegado a nacer, niños pequeños que fallecen y realmente no les ha dado demasiado tiempo a cometer demasiados pecados o a conocer a Dios o a rechazar a Dios. No han podido, no les ha dado tiempo a rechazarlo porque no les ha dado tiempo a conocerlo, ¿no? O una persona de estas a las que estás dando estudios bíblicos, Charlie, que quiere conocer a Dios, pero mira, ha tenido un accidente, un coche lo ha arrollado y ya no tiene más tiempo, ya no ha conocido a Dios, no le ha dado tiempo a conocer a Dios. Entonces, conocer a Dios es algo como más profundo, ¿no? Conocer a Dios, si Dios es amor, su ley es un reflejo del amor. Si conocemos la ley, maravilloso, nos va a ir mejor en esta vida, vamos a vivir mucho mejor, porque las consecuencias que tendremos serán mejores. Sí, si la conocemos y la practicamos. Me refiero a practicarla, sí. Claro, no solo a conocerla. Y el amar a los demás, ¿no? A veces hay personas que a lo mejor conocen todos los puntos de la ley o conocemos todos los puntos de la ley, pero punto por punto. Guardamos el sábado perfectamente, no matamos, no robamos, hacemos todo súper bien, pero a lo mejor no somos capaces de amar a los demás, ¿no? A lo mejor nuestro corazón es duro y a lo mejor criticamos fácilmente, hacemos daño a los demás fácilmente. Hay personas que son crueles. Yo os contaba antes, ¿no? Antes del programa, que pensaba cuando era pequeña que no había personas malas. Yo pensaba que quien era malo es que se equivocaba, ¿no? Te equivocas y haces las cosas mal, pues una equivocación. Sin querer y ya está, ¿no? Sin querer. Cuando creces te das cuenta que hay personas que disfrutan con el sufrimiento ajeno. Esto es muy duro. O sea, personas que disfrutan haciendo sufrir a un animal o haciendo sufrir a una persona. Disfrutan. Sí, esto es una realidad, que hay personas y tal vez nosotros, no en casos muy extremos, ¿no? Pero tal vez a veces podemos pecar de eso también, de conocer lo que es bueno y lo que es malo y aún así elegir lo malo. Esa es la responsabilidad que tenemos al conocer. Y tanto. Pero entonces cuando yo digo aceptar a Dios, ¿qué es aceptar a Dios? Aceptar a Dios implica conocer a Dios. ¿Conocer a Dios hasta qué punto? Pues hay personas que lo conocen más y personas que lo conocen menos, ¿no? Hay personas que lo conocen con sus leyes incluidas y hay personas que a lo mejor lo conocen, como dice Charlie, pues en esa conciencia, ¿no? De lo que, de amar a los demás o no amar a los demás, de tratar de hacer las cosas bien o tratar de hacerlas mal, que tenemos esa conciencia, que el Señor la ha puesto dentro de nosotros, que queda cauterizada cuando lo rechazamos constantemente. Ahí sí que el Señor ya no puede hacer nada más. Ahora me viene a la mente la historia del hijo pródigo y del hermano mayor, que nos deberíamos alegrar cuando una persona vuelve a casa, cuando una persona que estaba perdida, por así decirlo, regresa. Y si una persona, al final Dios decide salvarla, debemos alegrarnos. Entonces siento que esta parábola del hermano mayor nos hace ver también esa contraparte, ¿no? De una persona que puede estar viviendo en la casa del Padre, que puede tener todo el amor del Padre, que puede estar cumpliendo todas las ordenanzas del Padre, pero que al final se
enfada cuando el Padre es misericordioso y bueno y perdonador. Entonces, siento que mientras más nos aproximemos con amor, con misericordia, cuanto más prediquemos este mensaje de salvación, las personas comprenderán el amor de Dios y aceptarán a Dios también. Entonces podríamos decir que aceptar a Dios es amar a Dios, a tratar de cumplir su ley, es tratar de hacer las cosas bien. Es lo que decía antes Aitor, de tratar de ser como Jesús. Y es una lucha que tenemos que hacer nosotros solos, porque esa idea también me gustaría dejársela a nuestros oyentes en el programa de hoy. ¿Es algo que tenemos que lucharlo nosotros solos? ¿Tratar de ser como Jesús? Nosotros solos, ¿a qué te refieres? Tengo alguna ayuda, porque a veces tratar de ser como Jesús es difícil. Yo veo a Jesús y era amante, era paciente, era cariñoso, era, no sé, el Jesús del que me habla la Biblia. A mí a veces me queda como muy alto, ¿no? ¿Yo tengo alguna ayuda? ¿El Señor me ha dicho que yo tengo alguna ayuda o tengo que luchar sola para cambiar mi forma de ser, que a veces no me gusta? Sí, yo creo que cuando nosotros intentamos ser de una manera en la que no somos, puede ser muy frustrante y puede provocar mucho sufrimiento en las personas tratar de forzarse a ser de una manera en la que no se es. Y nuestra naturaleza es de una manera y nuestro corazón es de una manera. Cada persona pues tiene sus luchas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar, o que tenemos que intentar cada uno, pues que cambie nuestro corazón. No forzarnos a ser diferentes, forzarnos a parecernos más a Jesús de una forma exterior sin que nuestro corazón esté cambiado, creo que nos va a traer mucho sufrimiento y al final posiblemente nos haga tirar la toalla y elegir vivir más relajados, ¿no? Porque las personas necesitamos paz. Así que hay que cambiar el corazón. Entonces, para mí creo que la clave es buscar eso, es buscar la forma en la que cambie nuestro corazón. ¿Cómo puede cambiar nuestro corazón? Bueno, la Biblia nos lo dice, ¿no? Es el Espíritu, es Dios el que nos cambia por dentro. Y eso se traduce luego en obras, se traduce luego en actos, ¿no? Actos de bondad, ¿no? Que se ven exteriormente. Pero lo que tenemos que buscar y que pedir es que el Espíritu cambie nuestro corazón, que cambiemos de verdad. Sí. ¿Y en la práctica, Charlie, cómo hacemos eso? En la práctica. Bueno, yo estaba pensando que el hecho de sentir que estoy mal, en cierto modo está bien. Porque puede haber una persona que esté haciendo daño a su prójimo, a su hermano, esté maltratando a su esposa, que no sé, haciendo el mal y que no siente ningún remordimiento, que no quiera cambiar, que piense que está haciendo las cosas bien o que las debe hacer así. Siento que ese proceso en el que nos frustramos por no ser lo que quisiéramos ser, por no cumplir lo que Dios nos pide, en cierto aspecto es positivo, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está haciendo ver nuestros errores. Ahora, Satanás también utiliza esa parte para machacarnos, para lastimarnos y para no hacernos comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros, que era lo que mencionaba Aitor, es la transformación de nuestro corazón, de nuestro ser, que no lo hacemos nosotros mismos, lo hace el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros metemos la pata, cuando cometemos un error, estamos transgrediendo la ley de Dios. Somos injustos, somos impíos. Al final terminaremos en el lago de fuego. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si no nos arrepentimos, sí. Pero y el Espíritu Santo nos habla y cerramos la puerta, vamos a acabar en ese lago. En el lago de fuego. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo las películas o, por ejemplo, cuando un policía te arresta y te dice tienes derecho a guardar silencio y a llamar a un abogado, ¿no? Entonces siento que cuando nosotros metemos la pata y cuando Satanás nos acusa, nosotros tenemos el derecho de llamar a nuestro abogado, a Jesús. Y Él es el que nos defiende, Él es el que nos ayuda, Él es el que paga el crédito, ¿no? que tenemos nosotros y nos salva. Y así nosotros podemos ir creciendo en Cristo, podemos ir avanzando y viviendo conforme a la voluntad de Dios.
La verdad es que es interesante ese punto porque sobre todo necesitamos entender que las personas injustas, quienes rechazan a Dios, son esas personas que han decidido rechazar el amor y que siendo justos, el Señor nos considera justos cuando aceptamos a Cristo. Podemos cometer errores, podemos caer, pero el Señor nos levanta y nos limpia, ¿no? Uh-huh. El punto está en qué queremos ser. ¿Queremos hacer las cosas bien? ¿Queremos amar a los demás? ¿Queremos estar con Jesús? ¿O no queremos amar a Dios? ¿No queremos hacer las cosas bien y no queremos estar con Jesús? Eso es lo que va a marcar a dónde vamos. Si vamos a ser salvos o si vamos a perecer y a terminar definitivamente destruidos, ¿no? Uh-huh. ¿Queremos o no queremos? El Señor nos ayudará si queremos. Si no queremos, pues no nos puede ayudar. Lo bueno de eso es que una frase que tú, Esther, te he escuchado muchas veces que te gusta es que el Señor pone tanto el querer como el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Un texto bíblico. Es un texto bíblico, no recuerdo. ¿Filipenses? Sí, creo que sí. Bueno, pues es un texto que me gusta mucho, es muy bonito y es muy esperanzador, ¿no? Sí. Porque pues muchas veces cuando nos miramos a nosotros mismos podemos darnos cuenta de que a veces queremos, otras veces parece que no queremos, ¿no? o a veces somos conscientes de que necesitamos un cambio, pero nuestro corazón no termina de quererlo. Uh-huh. Y aún en esas situaciones podemos orar a Dios y pedirle que nos ayude a querer uh-huh. ese cambio. Por eso es tan importante. Hay personas que dicen, no, es que Dios a lo mejor, o sea, conocer la Biblia, estudiar la Biblia a lo mejor no es tan importante para salvarse, ¿no? Sí es importante, porque Jesús es el que nos refleja cómo tenemos que ser, cómo conocer a Dios, quién es Dios, cómo amar a Dios, cómo amar a los demás de verdad. Sin Jesús, aunque el Señor ha puesto en nuestro corazón, o sin la Biblia, aunque el Señor ha puesto en nuestro corazón lo que está bien y lo que está mal, y seremos juzgados con respecto a la luz que tengamos, y a lo mejor somos salvos sin conocer la Biblia, pero realmente la Biblia nos enseña a amar a Dios, nos enseña a amar de verdad a los demás, ¿no? Yo no sé amar de verdad. Cuando veo a Jesús, soy consciente de que no amo de verdad, uh-huh. que todavía me queda mucho camino por hacer, ¿no? Entonces, si realmente queremos vivir aquí mejor, hacer nuestra vida más feliz, que decía Aitor, y hacer más felices a los demás, uh-huh. necesitamos conocer a Jesús y necesitamos vivir a Jesús y vivir las enseñanzas del Señor, vivir según la ley y los mandamientos de Dios, para que nos vaya bien, como dice el texto, ¿no? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que nos vaya bien y para también hacer la vida un poco más fácil a los demás, ¿no? Sí, al mismo tiempo pienso que nuestra religión occidental ha sido contaminada por estas ideas griegas o por todas estas concepciones que no tienen que ver con la Biblia. Hace unos días estaba leyendo el libro El conflicto de los siglos, uh-huh. que también lo recomendamos, uh-huh. De Elena de White. De hecho, tenemos unos podcasts muy chulos, ¿no, Aitor? Sí. Sí, tenemos del conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, y este año sacamos también el de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, sí, que buenísimos. Son resúmenes de cada capítulo, está muy bien, sí. Sí, entonces estaba leyendo la parte de Lutero, de Martín Lutero, y cómo él iba a ser un abogado y tenía un ideal, ¿no? que le ponían sus padres, pero tuvo un encuentro con Dios y decidió ser monje. Entonces se fue al seminario y él quería guardar todo bien, quería hacer las cosas bien y se daba cuenta que en su interior no podía, que seguía teniendo pensamientos malos y ayunaba y se latigaba, se flagelaba el cuerpo. Cosa que Dios no quiere, ¿eh? Puntualizamos aquí en este programa, que eso no aparece en la Biblia por ningún sitio, el Señor esto no lo quiere. Si algún oyente lo está... Si algún oyente se quedó hasta aquí y cortó... No, por favor. No vamos por ese camino, no. Por ahí no van los tiros. Lo que quiero decir es que al final cuando leyó la Biblia, cuando tuvo acceso, cuando tradujo al alemán, él comprendió que somos salvos por gracia, que somos justificados por la fe. Y esa carga que llevaba encima, esa lucha que tenía en su interior, pues se cayó, se desvaneció. Entonces, respecto a lo que decías, Esther, de lo importante que es leer la Biblia, conocerla, yo pienso que en la Biblia encontramos la verdad de Dios, la verdad de la salvación, el plan que Dios tiene para nosotros y ese Dios de amor. Que si nosotros ahora estamos como Lutero, como cualquier otro, como San Agustín o como esos hombres, ¿no? que conocemos sus historias, que han sufrido, que han padecido, pero que también hay muchos en la actualidad que se ven, que se analizan, que se juzgan con mucha severidad y que de pronto ven y dicen, no, yo
estoy mal, no puedo cambiar, que acudan a Cristo, que acudan a la palabra, que comprendamos que somos pecadores y que solo en Él hay salvación y que Él no nos recrimina, no nos reprocha, sino que está dispuesto a poner el manto de justicia sobre nosotros. Y esa justicia nos hace salvos, nos hace formar parte del grupo de los justos y no de los injustos que van a perecer en el tiempo final. Otro día a lo mejor podemos hablar de los 144.000, lo que significa esto, porque ni todos vamos a ser destruidos, ni tampoco todos vamos a ser salvos. Yo he escuchado por ahí alguna idea supuestamente basada en la Biblia que realmente no lo está si estudiamos la Biblia en profundidad, que dice que todos, en realidad todos vamos a ser salvos. Dios quiere que todos seamos salvos, pero como los que decidimos somos nosotros, algunos serán salvos, los que deciden estar con Dios, y otros no serán salvos porque han decidido que no quieren estar con Dios, no quieren amar a los demás, disfrutan haciendo daño, entonces pues el Señor no puede salvarlos porque no quieren ser salvos. Has dicho algo muy importante, somos nosotros los que decidimos. El hecho de que se salven todos o que se pierdan todos inhibe la libertad humana. O sea, la libertad que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Y como decías antes de empezar a grabar el podcast, Esther, que si todos vamos a ser salvos, pues ¿para qué vino Jesús? ¿No? Hay una idea que se le conoce como la idea universalista de la salvación y que incluso usan el concepto del infierno para decir que el fuego que descenderá del cielo purificará toda la tierra y que incluso purificará a los pecadores para que puedan ser salvos. Pero si ellos han elegido rechazar a Dios, ¿eso no sería contra natura, contra la libertad? Exactamente. Entonces queremos aclararlo aquí, que esta purificación de la que habla la Biblia con fuego será más que nada para purificar la tierra, que este mundo donde viviremos, y para destruir, exterminar el pecado por siempre. No para dar una nueva oportunidad a las personas que decidieron apartarse de Dios, siendo purificados en ese último momento. Así no hace falta dar una nueva oportunidad porque la nueva oportunidad ya la dio Jesús. Sí, múltiples oportunidades. Sí, tenemos oportunidades cada día. Cada día es una oportunidad de decidir si estamos con Dios o sin Él. Sí. Si queremos amar a los demás o hacer daño. Y me gustaría, terminar. Hemos hablado un poquito del proceso judicial, de su propósito, la segunda venida, el juicio ejecutivo, lo hemos hablado un poquito al principio del programa. A lo mejor podemos en otro programa profundizar más, pero sí que me gustaría dejar esta idea de la responsabilidad que tenemos como cristianos de mostrar a Jesús tal cual es, de amar a los demás y de reflejar el carácter de Jesús. Es nuestra responsabilidad. Si realmente decimos que somos cristianos, tenemos que ser capaces de reflejarlo. Por nuestro ejemplo, muchas veces personas se van a perder porque, no se van a perder por nuestra culpa, pero estamos dando un mal ejemplo de lo que Dios es, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos, cada uno va a ser salvo según la luz que tiene. Nosotros, además, se nos ha encargado, el Señor nos ha encomendado amar como yo os he amado, hablar de mí a todos, compartir el Evangelio. Entonces, tenemos una misión que nosotros no somos los salvadores, el único salvador es Cristo, pero nosotros tenemos la misión de compartir el Evangelio, que son esas buenas noticias de que hay un Salvador, ¿no? Y más allá de compartir eso o de vivir una religión farisaica, entenderme lo que quiero decir, somos llamados a vivir una religión viva, una religión de religare, de unir a Dios con el hombre, una religión de amar a los demás como Jesús amaba, una religión de mostrar el carácter de Cristo. Y muchos cristianos adventistas del séptimo día, como somos nosotros, que pensamos que vamos a ser salvos, no vamos a ser salvos. Conocemos a Dios, conocemos su ley, conocemos todo, pero no nos vamos a salvar porque a lo mejor tenemos el corazón muy duro, hacemos daño a los demás, criticamos a los demás, en lugar de amar a los demás, de ayudar a los demás. El conocer la ley y el hacer la ley y el obrar la ley, los fariseos andaban solo un número de pasos al día en sábado para guardar la ley al milímetro. Sin embargo, tenían los corazones tan duros que rechazaban a Jesús. Que no nos pase esto. Ese es el miedo que tengo yo, empezando por mí, que no me pase eso, o sea, que no me pierda formas. Que no me pierda las formas, Sí. que no pierda a Jesús en las formas. Sí. Es que se me pone el pelo de punto. Puedo ser capaz de perder a Jesús estando en la iglesia, perder a Jesús a través de la propia religión. Sí, porque al final quizás estas personas han comprendido mal la Biblia, ¿no? Han interpretado mal la Biblia. Y hablando de esto de la Biblia, me gustaría mencionar brevemente que hay una parábola en Lucas 16 del rico y Lázaro,
donde quizás una persona puede decir, pero es que la Biblia dice que hay un infierno. Jesús utilizó la palabra infierno, Jesús habló de estos lugares. Entonces queremos invitar a todos a que hagamos un estudio de la Biblia de manera profunda, de manera contextual. Y por ejemplo, en esta parábola que está en capítulo 16, versículos 19 al 31, se cuenta la historia de que había un rico y un mendigo, Lázaro. Ujú. Entonces, Lázaro, el versículo 20 dice, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, aquí hay dos lugares, ¿no? Había una gran cima que separaba tanto a Lázaro, que parecía que estaba en el seno de Abraham, y tanto al rico, que estaba en otro lugar quemándose. Ujú. Entonces, lo que Cristo quiso decir al contar esta parábola tiene que ver más con la bondad hacia los otros, no tanto con que hay un lugar donde la gente se está quemando. Porque antes el Lázaro quería comer por lo menos las migajas que caían de la mesa del rico, pero el rico no era bondadoso con él, no le compartía nada. Y ahora Jesús quiere llevar esta historia a algo trascendente, diciendo que cuando estaba Lázaro en el seno de Abraham y el rico estaba, por así decirlo, quemándose, quería que le dieran un poquito de agua. Es como que se veía la actitud, ¿no?, de este rico. Al principio no quiso ser bondadoso, pero quería que lo ayudaran. Entonces, más adelante, Jesús dijo en el versículo 31, pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, que aquella persona que por más que hayas intentado hablarle de Dios y lo ha rechazado, aunque venga un muerto y le hable de Dios, no lo va a aceptar. Es por eso que decimos de esta última oportunidad de purificación, de salvación, no tendrá sentido, porque estas personas que al final decidieron no aceptar a Jesús, tampoco lo aceptará en el tiempo final. Ujú. Y cada uno tiene que tomar su decisión de a quién pertenecer, a qué equipo pertenecer. Y espero que con el estudio que hemos hecho en esta ocasión, pues nos haya quedado un poquito más claro, ¿no?, que el infierno ahora mismo no es un lugar que exista, sino que nosotros lo identificamos con esa destrucción final por fuego que hará Dios del pecado, la destrucción final del pecado por fuego. Ujú. Me encanta Jesús y sus parábolas porque realmente hay gente que toma esto como si Jesús estuviera diciendo algo que es así, ¿no? Pero Ujú. no hay seno de Abraham. O sea, es una historia, una Ujú. leyenda que él aprovecha para enseñarnos, ¿no? Ujú. Pero no existe el seno de Abraham porque Abraham está muerto y la Biblia es muy clara también con respecto a la muerte, ¿no? La muerte Sí, es un sí, sueño, sí. estamos destruidos, no existimos, dejamos de existir. Cuando Jesús venga nos resucitará, nos volverá a hacer porque Él tiene memoria de nosotros, ¿no? Ujú. Dios tiene memoria de nosotros. Entonces no hay ni seno de Abraham, ni hay infierno, ni hay nada, ¿no? O sea, lo que la Biblia dice realmente no podemos basarlo solamente en un texto que es una leyenda, que es un momento puntual. Para entender la Biblia y para entender cualquier término bíblico hay que entender toda la Biblia. No seamos comodones, ¿eh? No estudiemos solo un trocito y saquemos de ahí un mundo. No. La Biblia entera se explica a sí misma y hay que entender todo, desde el principio hasta el final. Así que, amigos, os animamos a estudiar la Biblia, ¿no? Sí, y no hay que ser teólogo para estudiarla. O sea, No. Dios dice que al que pida sabiduría se le dará. Así que no tengamos ese reparo, ¿no?, de que, bueno, como yo no estudié, no voy a entender la Biblia y si tengo que estudiarla toda, nunca la voy a comprender. De No, todos no, no, modos, no, no. yo tengo entendido que podemos ayudarles a estudiar la Biblia, ¿no? Hay algunos mecanismos que tenemos en nuestra iglesia para que las personas puedan estudiar la Biblia. Damos algunos cursos, si Sí. alguien está interesado. Esto que comentabas antes de las campañas digitales, ¿no? Ujú. De que... Sí, tenemos una publicidad en redes sociales donde la gente que quiere recibir estudios o aprender más de la Biblia se inscribe y se le asigna un tutor, un instructor. Entonces hasta ahora ya tenemos casi 1,000 personas que se han apuntado y muchos de ellos están estudiando ahora la Biblia. Ujú. ¿Y cómo podemos acceder a eso?
Yo quiero estudiar la Biblia con Charlie. Bueno, a través de las amigo. formas de contacto que ponemos siempre en la descripción del podcast, Muy bien. ahí pueden escribirnos y les informamos. Y les informamos y nos lo pueden decir directamente, ¿no? Quiero estudiar la Biblia. Sí, es muy curioso Claro porque que sí. hubo una persona que escribió un correo a hopmedia.es, era el correo que tenemos, y dijo, quiero estudiar la Biblia, y es de Barcelona, y pudo venir aquí hasta donde estamos, hasta las oficinas, a conocernos, y ha sido muy bonito todo lo que hemos vivido con estas personas que quieren conocer más de Dios. Así que si alguno está interesado, pues que nos escriba. Pues ahí dejamos como conclusión del programa, me parece estupenda, ¿no? La Biblia es clara, la Biblia habla, la Biblia nos puede dar la verdad, nos puede llevar a conocer mejor a Dios, a ser más felices y hacer más felices a los demás. Así que os animamos a estudiarla y si queréis ayuda o queréis compañía en ese proceso, pues ahí estamos. Así que nada, os esperamos en el próximo programa, ¿verdad? A conocerles todo.